es que no se trata de cuántos años tengas en la iglesia. No se trata de cuántos años en edad tengas tú en la iglesia. Es que Dios no se mueve por la cantidad de años que uno tiene. Dios se mueve por el corazón, el sentir y la transparencia que uno tiene en su corazón al buscar al Señor. El ser humano puede tener 10, 20, 30, 50 años dentro de la iglesia, pero seguir siendo un bebé espiritual. No me entendieron. El ser humano, un cristiano, puede tener años en la iglesia. Puede ser un hombre o una mujer adulta dentro de la iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Los años en la iglesia no nos hablan de los años espirituales. Porque uno puede estar años dentro de la iglesia y seguir siendo un bebé espiritual. Seguir necesitando de una lechecita espiritual. Es por eso que cuando uno habla palabra, no llega a entender, porque es un bebé. No se trata de los años que uno tenga en la iglesia o de la edad. Este niño, que podría ser hijo de muchos de nosotros, ¿vieron cómo tocó el teclado? Tocó de una manera especial. Y yo recuerdo un día cuando me fui a predicar aquí a un departamento. Al inicio, cuando me presentaron y iba a predicar, una de las hermanas que estaban ahí, bueno, no sé por qué lo dijo, pero dice, pero ella es jovencita, ¿qué nos puede enseñar? Ella es jovencita, hasta puede ser mi hija, y está predicando la palabra del Señor. Y al terminar la prédica fue la primera que vino adelante y dijo, yo quiero realmente conocer a ese Dios. Es que no se trata de qué edad uno tenga, ya sea física o espiritual. Se trata del compromiso que uno tiene con Dios y con la comunión que uno tiene con Dios. Porque Dios puede levantar a quien a Él se le place. Y Él no elige como nosotros muchas veces elegimos, por vista humana. Él no se deja guiar por lo que uno ve, sino por lo que uno es. La esencia y comunión que uno tiene con el Señor. Es ahí donde Dios levanta. Es ahí donde Dios obra. Y más si ve un corazón contrito y humillado. Un corazón arrepentido. Un corazón que reconoce su maldad y se aparta de ello. A ese Dios servimos. No sé cuántos de ustedes, pero yo sirvo a un Dios misericordioso. Yo sirvo a un Dios perdonador. Yo sirvo a un Dios vivo, real, que nos ve y que sabe nuestro caminar. Así que no les sorprenda si ustedes ven a un hermano nuevo o alguien joven delante de ustedes. Tengan en mente y en su corazón que no es la edad física, no es el tiempo que uno tenga en la iglesia, es la comunión que uno tiene con el Señor y puede ser levantado la edad que tenga. Y este niñito a mí me sorprendió, pequeñito, no sé qué edad tiene, pequeño niño, 7 años. 7 años. Y si nadie lo miraba y miraba a otro lugar, no podía creer de que es un niño de 7 años tocando tan hermoso el teclado. Así también Dios puede utilizar a un niño para que sea quien predique la palabra, a un joven para que esté delante de multitudes, porque no es su edad, sino el compromiso y la transparencia que uno tiene con el Señor. Bueno, hermanos, quiero comenzar. Hace poco, hace unos minutos atrás, una hermana empezó a hablar acerca de las relaciones sexuales que tenía con su esposo. Relaciones vergonzosas según la palabra del Señor. ¿Verdad? ¿Escucharon lo que la hermana decía en ese momento? No sé qué cantidad de personas hayan tenido esa práctica sexual, pero quisiera que abran sus Biblias en Romanos capítulo 1, verso 24. Quisiera comenzar con este texto bíblico para poder llegar a un punto específico.
Y este punto es de las relaciones antinatural. Romanos capítulo 1, verso 24, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1, verso 24 y luego el 26. Dice la palabra del Señor: por esta razón Dios los entregó a la lujuria corrompida de su corazón, para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. Nuevamente, por esta razón Dios los entregó a la lujuria. Lujuria, deseos desenfrenados, deseos fuera de lo normal, de lo natural. Por esta razón Dios los entregó a la lujuria corrompida de su corazón, para que deshonraran entre sí sus propios cuerpos. El tener lujuria es una deshonra a ambos cuerpos, tanto del hombre o de la mujer. ¿Y qué es lujuria? Deseos desenfrenados. ¿Cuántos viven? Este tema quizás no se habla ampliamente por el tema de tabú en la iglesia, en los hogares, en la familia, aún en los propios colegios. Pero es un tema que todos deberían saber para no cometer ese error, para no cometer ese pecado abominable ante los ojos del Señor. Cuando uno siente lujuria, sus propios deseos desenfrenados le llevan más allá de tener un acto natural. Y cuando hablo de acto sexual natural, me refiero a tener relaciones sexuales en el órgano reproductor femenino. Voy a hablarle de esta manera porque sé que también hay niños, pero ustedes ya saben a qué me refiero cuando hablo aparato reproductor femenino, que es el acto natural que el ser humano, que Dios nos dio al ser humano para tener intimidad y poder reproducirse. Esto sería bueno dar específicamente a hombres y mujeres, quizás a los casados o a los que se van a casar a solas, porque hay palabras un poquito fuertes que quizás no puedo soltar con libertad por los niños, pero sé que ustedes me van a entender. Por eso necesito que todos presten atención. Dios ha creado ambos aparatos reproductores para poder, como bien dice el nombre, reproducción, para que se puedan reproducir y tener una intimidad natural. Pero cuando ya el espíritu de lujuria ingresa a la vida de uno, el hombre y la mujer, al tener ese acto sexual, tiene deseos desenfrenados que le llevan más allá de tener relaciones sexuales por ambos aparatos reproductor natural. ¿Y qué es lo que sucede? Cometen lo que nuestra hermana mencionó: relaciones anales, relaciones orales. Ambas áreas que nunca debieron de ser tocados. ¿Por qué? Porque Dios no lo creó para tener relaciones sexuales por ese lado. Dios es un Dios perfecto que nos ha dado cada área de nuestro cuerpo con una función específica. Y nosotros sabemos para qué sirve la boca. El Señor no nos ha dado la boca para tener relaciones orales. El Señor nos ha dado la boca para bendecir, para hablar de su palabra y no para estar chismeando. Dios nos ha dado el ano para poder defecar.
¿verdad? Y no para tener relaciones sexuales por el ano. Aún el útero, la vagina, tiene una función específica. Y todo aquel que hace una relación, este acto, fuera del aparato reproductor femenino, ya comete pecado. Le está dando placer a la lujuria, a su carne. ¿Me están entendiendo, iglesia? Verso 26. Por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron la función natural de su sexo e hicieron lo que es contranatural. Nos habla también de relaciones vergonzosas. No solamente les hablo de lesbianas, de homosexuales, transexuales, sino de heterosexuales, que somos cada uno de nosotros, y tienen relaciones sexuales por el área que Dios no creó. ¿Me están entendiendo, iglesia? Todo aquel que comete este acto, Dios lo llama actos vergonzosos. ¿Y por causa de qué suceden? Por causa de la dureza de corazón y la rebeldía del ser humano. Nuevamente, 26. Por esta razón, por la razón del verso 24, no olviden este texto. Verso 26. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron la función natural de su sexo e hicieron lo que es contranatural. 27. Y de la misma manera, también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, dieron rienda suelta a la lascivia unos con otros, porque llevando a cabo actos vergonzosos, varones con varones, e hicieron en sí mismos justa retribución por su extravío. Nuevamente, verso 27, y de la misma manera también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, nos habla de homosexuales. Dejando las relaciones naturales con las mujeres, dieron rienda suelta a la lascivia unos con otros, porque llevando a cabo actos vergonzosos, varones con varones, recibieron en sí mismos justa retribución por su extravío. De la misma manera, dice, los hombres dejaron el uso natural con las mujeres. Y esto no es que se da ahora, esto se da desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan esas dos grandes ciudades que fueron destruidas? Sodoma y Gomorra. Este demonio que se mueve en estos tiempos son espíritus de sodomitas. No solamente nos habla de homosexuales, porque sabemos que cuando los ángeles bajaron a dar un informe o a sacarlo, ¿qué es lo que sucedió? Los hombres de esa misma ciudad quisieron acostarse con estos ángeles. Así que esto de lesbianismo, homosexualismo, sexo antinatural no viene recién, viene desde antes. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que los hombres dejaron el uso natural con las mujeres. Es decir, se unieron varones con varones. Y ustedes dirán, pero ese pecado de homosexualismo, qué asco. Ese pecado de lesbianismo, qué asco. Pero sin darse cuenta que todo aquel que hizo relaciones sexuales, anales y orales, ha estado con ese demonio. Cuando el hombre se une con otro hombre, ¿acaso el hombre tiene vagina? ¿Por dónde ellos tienen ese acto, esa relación? ¿No es anal?
Entonces todo aquel que se levantó a señalar y a decir, ay, qué asco, hombres con hombres, guácatela, mujeres con guá, yo he escuchado. Pero no se dan cuenta que todo hombre y toda mujer que ha cometido ese acto sexual ha tenido ese mismo demonio. Sí, quizás hombre con mujer, pero al tener ese acto sexual, esa unión anal, es lo mismo que dos hombres pueden hacer, es lo mismo que dos mujeres pueden hacer. ¿Y por qué sucede? Por la dureza de su corazón y por la rebeldía. Y hay muchos rebeldes dentro de la iglesia que aún sabiendo que eso es un acto vergonzoso y no aceptado por Dios, lo siguen haciendo. Varones y mujeres en esta mañana, esta madrugada, si alguno de ustedes está cometiendo ese acto sexual, dejen de hacerlo. Porque nos dice la palabra del Señor que cada uno va a recibir su justa retribución por su extravío. O sea, van a recibir lo que uno está haciendo. Y si alguien hace algo que no está, como dice la palabra del Señor, va a recibir algo bueno. Iglesia, ¿va a recibir algo bueno? ¿Qué recibirá? Quizás este tema sea un poco fuerte, como dice la hermana, pero es necesario que la iglesia de Dios sepa. Es necesario que nosotros tengamos este conocimiento para no caer en la mentira del diablo. ¿Por qué nos dice? Porque lamentablemente tanto el hombre como la mujer, aunque en todos los casos que he visto, mayormente los hombres son los que piden a las mujeres ese acto vergonzoso y no aceptado por Dios, lo piden solamente para satisfacer su carne. Y esto está mal, porque cuando uno comete ese acto, ya ni estando con una, con otra, con varias mujeres, llega a complacerse. Y este hombre o mujer, en el caso de las mujeres que han tenido esta actividad, no se sienten valoradas. Se sienten utilizadas. Y eso es lo más triste. Porque Dios no estableció un matrimonio para que uno, el varón, tome solo como objeto sexual a la mujer. El hombre y la mujer en un matrimonio es representación de Cristo y la iglesia. Y Dios no los ha creado para que lo tomen como objeto sexual. Y lamentablemente hay muchos varones que no entienden, no logran comprender. Pero yo sé que después de hoy en adelante, aquel que estuvo realizando ese acto lo va a dejar de hacer. Si quiere hallar bendición. Porque si quiere vivir una vida maldecida, sigue haciendo ese acto. Quizás Dios, hasta el día de hoy, aquellos que no conocieron o aquellos que se quisieron pasar de... Quizás Dios hasta ese momento no puede tomar en cuenta. Pero ya leyendo la palabra de Dios, ya conociendo y haciéndolo, y no apartarse de ese pecado, pues es peor. Nos dice el Señor, y de la misma manera también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, dieron rienda suelta a la lascivia. ¿Qué es lascivia? Deseos desenfrenados, que te llevan a cometer actos fuera de lo natural. Nos dice la palabra del Señor, dejando las relaciones naturales con las mujeres, dieron rienda suelta a la lascivia.
unos con otros, porque llevando a cabo actos vergonzosos, varones con varones, recibieron en sí mismos justa retribución por su extravío. Y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, es decir, como no propusieron o uno mismo no decidió conocer a Dios, entregarse a Dios o arrepentirse de su pecado, que nos dice, los entregó Dios a una manera hueca para que hicieran lo indebido. No sé ustedes, pero a mí esta palabra, ¿qué nos quiere decir ese versículo? Como el ser humano, aún sabiendo, no quiso arrepentirse, Dios les entregó a una manera hueca, o sea, que ya no piensan, que ya no razonan. Y todo aquel que ya no piensa, ya no razona, se pierde, se extravía. Ya no tiene un rumbo específico. Aún estando en la iglesia, ya no tiene un rumbo específico. ¿Por qué? Porque Dios mismo le entregó a una manera hueca de vivir, de andar. ¿Para qué? Para que hicieran lo indebido. Y ya saben a qué nos estamos refiriendo. A su nombre. Despierten a aquel que quizás esté cabeceando, porque quizás esa palabra sea para él y el diablo, como es astuto, lo hace dormir. Este es el momento, iglesia, donde si tienes sueño, párate, porque no vaya a ser tu caso, o no vaya a ser que hayas cometido antes y como ahora no lo haces, pero esa maldición sigues arrastrando. Estos temas no se dan así nomás en cualquier lugar, hermanos. Valoren lo que las personas que están delante de ustedes dicen, porque aún lo mínimo puede ser algo poderoso que puede cambiar nuestra vida, nuestro rumbo. A su nombre. ¿Quién vive? Y como no se propusieron llegar a conocer a Dios, es decir, no se arrepintieron, los entregó Dios a una mente hueca para que hicieran lo indebido. 29. Mientras están colmados de toda iniquidad. Aquí nos va a hablar de una lista de pecados. Por causa de la dureza de corazón y rebeldía del ser humano por no arrepentirse. Vamos a repetir todos juntos así, aquel que está al último quizás se levante. Amén. Mientras están colmados de toda iniquidad. Repitan conmigo, iniquidad, fornicación, crueldad, perversidad, avaricia, rencor, homicidio, altercados, falsedad, malos pensamientos, murmuración y calumnia. Son aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, insensatos, desobedientes a sus padres, que no tienen estabilidad ni afecto, ni tranquilidad, ni compasión, quienes, aunque saben del juicio de Dios, que a los que andan en tales cosas, Él los condena a muerte. No solo andan en ellas, sino que también se unen en compañerismo con los que las hacen. Es que no solamente uno comete ese pecado. No sé si ustedes, pero yo he visto a grupos de varones hablando de este tema. Hoy que tu mujer, que tal esta, que tal otro. Y la palabra no se equivoca. Si la palabra lo dice, es porque así es. Hemos leído una lista de pecados. Amén. Hemos leído una lista de pecados, las cuales son principios de la dureza de su corazón.
¿Y por qué un corazón se endurece? Por el pecado, por las heridas. Y hay muchos varones que han lastimado a sus mujeres. Tanto que hasta este hombre no llega a complacerse con su mujer y busca amantes para hacer lo mismo. Cuando uno comete este pecado, como dice la palabra del Señor, tiene una mente hueca. Y también nos dice que todos los que hacen lo mismo se unen en compañerismo con los que también lo hacen. Y eso ya no debería de haber dentro de la iglesia. Esas relaciones antinaturales no debería de haber dentro de la iglesia. Porque aún uno, quizás sin querer, como algunos dicen, lastiman. Y las mujeres no deberían de permitir que sus esposos cometan este acto vergonzoso con ustedes. Porque nosotras las mujeres, fuera de ser vasos frágiles, somos herederas del reino de los cielos. Somos hijas de Dios. Y una hija de Dios no debería de ser tratada como cualquier cosa. Nosotras, como las mujeres, no deberíamos de permitir que el esposo realice esa actividad sexual. Porque si lo permiten, aún desde ahora, sabiendo, su corazón va a estar herido. Es por eso que todo hombre que pidió a su mujer realizar este acto sexual, al día siguiente la mujer se levanta amargada. Porque ya no es ella misma, sino los demonios que se filtraron en su vida por causa de esta relación sexual. Por eso es que ya no hay comprensión en la casa. Porque no son ellos, ya son demonios dominando su cuerpo, dominando su carne. Es por eso que no encuentran tranquilidad. Es por eso que no tienen paz. Es por eso que paran amargados, turbados. Es por eso que no tienen un rumbo fijo por donde caminar, porque ya están vacías. Y todo acto sexual, como hemos leído, que nos dice que vamos a recibir justa retribución por su extravío. Es decir, vamos a tener la recompensa por lo que hacemos. Por eso existe el VIH, cáncer al útero. No se duerme, iglesia. Su nombre. Si nosotros vemos, y estoy segura que más de la mitad por ciento de las personas que tienen cáncer anal, al útero, son por haber practicado estos tipos de relaciones. Primero estoy hablando a las mujeres. Si no quieres terminar con ese cáncer, evita tener esos tipos de relaciones. No permitas que tu esposo, o en peor de los casos, ni se han casado y están cometiendo ese pecado. No lo permitan. Si realmente quieres sanar tu corazón, deja de hacer ese acto sexual. Porque si no lo haces, dice la palabra del Señor que vas a recibir justa retribución, porque tenemos a un Dios justo. Dios no te va a dar poquito y a ti más, no, te va a dar de acuerdo a como tú mereces. Y mujeres, hijas del Altísimo, estoy más que segura que las mujeres que fueron tratadas de tal forma viven una vida desviada, una vida sola, una vida sucia. ¿Por qué? Porque se sienten utilizadas, se sienten maltratadas, hasta su autoestima baja
¿Por qué? Por lo mismo que hicieron. Y eso les lleva a las mujeres a vivir una vida destruida, infelices, solas, vacías, y comienzan a renegar. Y muchos dicen, ay, es que mi hijo me hizo renegar. No, son los demonios que tienes dentro de tu vida que te llevan a renegar. ¿Qué nos dice también? A tener malos pensamientos, a murmurar, a calumniar, a no tener estabilidad, a no tener afecto, a no tener tranquilidad ni compasión. Ya no tienen compasión por nadie, porque como fueron utilizadas, dicen, pero aunque no lo digan, dicen, si no tuvieron compasión de mí, hacerme tal cosa, ¿por qué yo voy a tener compasión por los demás? Ahora entienden la raíz por qué uno deja de ser compasivo. Ahora entienden por qué uno deja de ser misericordioso. Porque no hay amor. Y está en la palabra del Señor. Los dicen y empiezan a tener, ¿qué más? Crueldad. Porque fueron crueles con ellas, con las mujeres. Rencor al esposo. Por eso quieren verlo muerto. Y peor si se enteran que les han engañado. Homicidios. Altercados. Empieza a haber discusión en el hogar. Como la mujer ya no permite que tengan ese acto sexual, el hombre se enoja. ¿Y qué hay? Altercados, hay peleas. Y no lo digo yo, lo estamos leyendo en la palabra de Dios, que eso es algo abominable, algo que Dios detesta, aborrece, porque Dios no ha creado ambos lugares para tener relaciones. Mujeres, empiecen a sanar su corazón dejando de cometer ese acto sexual. Aunque él no lo entienda, aunque él se enoje, aunque él diga lo que diga, deja de hacer ese acto sexual porque te estás dañando, te estás lastimando. Y un vaso lastimado no puede avanzar más. No puede recibir todo lo que el Señor quiere hacer en la vida de uno. Ahora entiende por qué tantas mujeres dentro del hogar empiezan a discutir, empiezan a renegar. Y para mal el hombre todavía le dice, ay, todavía eres renegona. ¿Cómo no va a ser renegona si le has filtrado demonios a su vida? Mujeres, una vez más, no permitan ese acto vergonzoso. Y si tu esposo no es creyente, porque un cristiano, a menos que esté bien endemoniado, va a querer hacer lo mismo. Pero si tu esposo no entiende, no quiere entender lo que desde ahora le vas a decir, que ya no más esos tipos de relaciones, no quiere entender, es tiempo de que dobles rodillas y clames por aquel. Entiendan que eso no es algo natural que Dios quiso. Cada parte de nuestro cuerpo cumple una función, iglesia del Señor. Y si ustedes son casados y su esposo es cristiano y hoy no estuvo, pues dilo. Abre tu Biblia, Romanos 1, verso 24, luego del 26 en adelante. Léelo. Y si está endemoniado, por más que sea cristiano, pues ora por él. Ora por él, pero ya no le permitas más. Eso es un acto que trae consecuencias grandes. Aún unos mueren en ese pecado. Pero si Dios permitió que hoy se hable, porque no estaba en nosotros poder hablar de este tema. Nada. Pero si Dios permitió que hoy se hablara de este punto, es por algo. Dios no se equivoca. Eso fue para las mujeres. Varones. ¿Cuántos varones han venido? Y levante su mano, por favor.
Todos los varones levanten su mano. Ahora les voy a hablar a ustedes. Bajen su mano. Varones, traten a sus esposas como ustedes, varones, les gustaría que traten a sus hijas. Varones, traten a sus esposas como quisiera que cualquier hombre trate a su hija. Varones, la mujer no es un objeto sexual que tú la vas a agarrar como a ti te plazca. ¿Están escuchando, varones? Escucho 3 varones. ¿Qué pasó con los demás? ¿O es que varones, no traten a la mujer como un objeto sexual? Dios no te la dio para que tú abuses de ella, porque es un acto de violación también. Si no quieres que el juicio de Dios caiga sobre tu vida, arrepiéntete y deja de hacer ese pecado. Amén, varones. ¿Ustedes han escuchado de la próstata? Toda enfermedad es por causa de un pecado. Hay varones ancianos que están agonizando, adultos ya, con muchas enfermedades, que no pueden ni morir, aún por causa de ese pecado. El Señor no nos ha creado para que las maldiciones que fueron lanzados nos lleguen a nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Varones, la mujer no es un juguete para que ustedes le agarren como ustedes se les da la gana. Ustedes tienen que ver a sus esposas como vaso frágil. Tienen que cuidarla, amarla. Y cuando hablo de cuidarlas, no simplemente le hablo de su cuerpo físico, sino cuiden su corazón de sus esposas. No las dañen. Hemos leído la palabra del Señor, que es un acto vergonzoso, un acto no aceptado por Dios. Y si ustedes han cometido ese acto sexual, es tiempo de pedirle perdón al Señor y pedirle que saque todos esos demonios que están en tu vida. Porque por más cristiano que seas, por más tiempo que tengas dentro de la iglesia, si sigues cometiendo ese acto, estás endemoniado. Así hables en lenguas. ¿Qué lenguas? ¿Están escuchando, varones? Si lo estaban haciendo, ya no lo hagan más. Amén, varones. ¿Qué pasó, varones? Ya no hacer más, porque lastiman el corazón de sus esposas. Y si eres alguien que aún cometiendo ese pecado, tú mismo, es más, yo sé que los varones entienden lo que estoy diciendo. Saben que cuando uno ya ha probado el otro acto sexual, ya no se sienten ni ellos mismos complacidos. Y hay algunos que como ya no encuentran placer, se meten con homosexuales. Hay algunos
que aún en su plena borrachera, hombres que siendo bien hombres, como algunos dicen, que en medio de su borrachera se han acostado con hombres mismos. ¿Por qué? Porque no han encontrado placer en sus mujeres ni en sus amantes. Entonces, ¿qué hacen? En medio de su borrachera, en medio de su desviación, se meten con homosexuales. Y ellos terminan también teniendo ese acto antinatural. Es que dice la palabra del Señor que les ha dado un pensamiento ya hueco por no querer arrepentirse. Y si no quieres terminar como aquellos, pues es tiempo que te arrepientas. Y recuerda, varón, que eso no es un acto natural. Eso es un acto perverso, diabólico. Y así te guste, pues tienes que dejar de hacerlo. Porque no eres tú, son demonios que están en tu vida. Y Dios no va a llevar a un endemoniado, ni a ninguna endemoniada. A su nombre. ¿Quién vive? Dale fuertes palmas al Señor. Así, si alguno quizás que está ahí tratando de dormir se levanta y entiende lo que estamos hablando. Tenemos que entender qué es lo que el Señor nos está hablando a través de su palabra, iglesia. No es un tema que se habla libremente, pero ya es tiempo que se empiece a hablar. Es tiempo que empiecen a hablar. Nosotros, ustedes, hablar a sus amigos, hablar a sus amigas. Porque yo sé que cuando se reúnen, la mayoría al menos las mujeres tienen un poco de pudor, de vergüenza. Pero los hombres, hay algunos hombres que se unen y empiezan a hablar libremente. Y si tú ahora que me estás escuchando, estás en medio de ese grupo, es tiempo que le digan, ese es un acto vergonzoso. Yo sé que los hombres dirán, ay, pero ¿qué van a pensar de mí? No importa lo que piensen de ti, dilo. No importa lo que la gente diga de ti al hablar de este tema. Es mejor que hables de este tema y estas personas se libran su alma del infierno y tú también. En el Antiguo Testamento nos hablan de atalayas, que estaban vigilantes para que los enemigos no vengan y ataquen o destruyan. Pero ¿qué pasaba si este atalaya, este vigilante se dormía? La sangre que fue derramado de las personas que murieron estuvieron sobre la vida de uno. Así somos nosotros en este tiempo. Somos atalayas, tenemos que hablar. Lo que escuchamos, lo que es para edificación, tenemos que hablarlo. Así la gente nos trate como nos trate, nos diga lo que nos diga, que no les importe lo que ellos pueden hablar. Porque de la abundancia de su corazón va a salir de lo que pueda decir la gente allá afuera. Varón, dile, si escuchas este tema hablar, quizás en el trabajo donde estés, habla y di, eso está mal, eso es pecado. Eso es un acto vergonzoso ante los ojos del Señor. Tienen que hablarlo, varones, cuando escuchen de este tema en la calle. Porque si ustedes no hablan, el día que estas personas mueran en su pecado, esa sangre será sobre tu vida. Al igual las mujeres también. Si es que escuchan por ahí, ay, que mi esposo esto, habla. Y si eres alguien que ha cometido, dile, pues yo también cometí eso hasta que entendí la palabra y dejé de hacerlo. Y te vas a dar cuenta, varón y mujer, que cuando uno deja de hacer ese acto sexual, va a empezar a sanar su corazón. ¿Van a dejar de qué? Van a dejar de tener malos pensamientos, van a dejar de ser crueles, van a dejar de ser pervertidos, van a dejar de murmurar, van a dejar de calumniar, van a dejar de aborrecer a Dios, van a dejar de ser insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males.
desobedientes a sus padres. Van a dejar de ser todo eso. Porque es inicio de todo lo que hemos leído desde el 26 en adelante. Cuando lleguen a casa, cuando estén totalmente despiertos, lean en su casa. Amén. La hermana dice, mañana sus hijos se van a reunir y ahí le va a decir, gloria sea el nombre del Señor. Porque si tú no hablas, la sangre de aquellos que estuvieron a tu alrededor va a ser sobre tu vida. Y Dios te va a pedir cuentas. Va a decir, sabiendo no lo dijiste. Y por causa de ello, ellos murieron en su pecado. Tenemos que hablar. Hombres, repitan conmigo, tenemos que hablar. Los otros, ¿por qué no hablan? ¿Porque están durmiendo? Varones, pónganse de pie. Y aquel varón que está a su costado y no se ha puesto de pie, dile, arrepiéntete y ponte de pie en el nombre de Jesús. Que si estás durmiendo, todo espíritu de sueño sale en el nombre de Jesús. Y si estás despierto y no te quieres parar por causa de tu pecado, arrepiéntete, no vaya a ser que te levantes en el infierno. Varones, repitan, es tiempo de hablar. Es tiempo de compartir esta palabra a aquellos que conocen este acto, aquellos que cometieron este acto sexual, que es vergonzoso delante de la presencia de... Es un acto que Dios no acepta. Amén. Varones, es tiempo de hablar. Dile al varón de tu costado, es tiempo de compartir este mensaje. Dile, habla, es tiempo de compartir este mensaje, porque son demonios que toman la vida de uno para hacer este acto vergonzoso. Dile, voltea, háblale. Dile, es tiempo de hablar, es tiempo de dejar este acto vergonzoso. Es tiempo de arrepentirnos si lo hemos hecho. Es tiempo de poner un paso al costado y hablar. Así la gente te diga lo que te diga, habla. Porque Dios te va a pedir cuentas. Los hombres que se han parado y son casados, digan lo siguiente, es tiempo de cuidar a mi esposa. Es tiempo de respetarla, amarla. Y no es un objeto sexual que yo no le puedo agarrar como a mí se me dé la gana, sino que tengo que cuidarla para hallar misericordia por parte de Él. Amén, varones. Y varones, hablen con sus hijos varones. Muchos de los hijos varones se desvían porque no tienen un buen ejemplo de padre. Porque no hallan en ellos un buen ejemplo y se pierden. ¿Con qué autoridad le vas a decir, hijo, no hagas eso si tú lo haces? Así que desde ahora, si lo han hecho, dejen de hacerlo. Y como la hermana mencionó, hablen a sus hijos, siéntense con ellos para que ellos no cometan el mismo pecado. Ustedes que ya conocen, hablen. Amén. Varones, hablen con sus hijos varones. Sean un ejemplo para ellos. Pero mi hijo es pequeñito, habla a ese pequeñito, porque cuando sea grande es difícil que te escuche. Habla a ese pequeñito, muéstrale un buen ejemplo como papá. Ellos van a verte como varoncitos, van a querer ver a un papá, a un varón al igual que ellos. Y ellos desde muy pequeños se dan cuenta. Cuando son bien pequeñitos dicen, mamá, ¿por qué tú no tienes eso lo que mi papá tiene? Y ellos cuando empiezan a ver su cuerpo, al igual que papá, porque ellos hablan así. Yo he hablado con muchos niños pequeños y trato de entenderles. Ustedes son el ejemplo de aquellos niños, de sus hijos varones.
empiecen a caminar rectamente para que ese ejemplo le transmitan a ellos. Y ellos puedan ver en ustedes un ejemplo a seguir. Porque son como esponjitas. En el mundo hay un dicho tal que dice tal padre, tal. Pero las cosas del Señor tienen que ser diferentes. Amén, hermanos. Amén, varones. Espero que esto tengan en su corazón y puedan transmitirle a sus hijos para que ellos no cometan ese pecado abominable. Y para que al menos ustedes, al decirles, al enseñarles, al instruirles, alcancen misericordia de Dios. Señor, quizás ustedes lo hicieron antes en el mundo. Siéntese. Algunos veo durmiendo, ya no se va a decir que se caigan. Siéntese, varones. ¿Qué es lo que sucede? Que lamentablemente hay muchos varones que quizás en el mundo años atrás lo han hecho. Han cometido ese acto. Y piensan que ahora por estar en la iglesia ya son libres de ellos. No, tienes que arrepentirte de eso. Tienes que autoliberarte de ese pecado. Porque es una maldición que va de generación tras generación. Y en cada generación se pervierte más las cosas. Varones, transmitan a sus hijos, hablen a sus hijos, que ellos vean un buen ejemplo en ustedes, varones, cabeza del hogar. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo está, pero es necesario que ustedes sean el ejemplo. Porque Dios, en su misericordia, los puso a los varones para ser cabeza, para que puedan guiar, para que puedan ser ejemplo. Y arrepiéntanse de ese acto. Quizás ya no lo hagan ahora, pero en un tiempo lo hicieron. Pidan perdón al Señor por eso. Y corten esa maldición. Es una maldición que va a ir de generación tras generación hasta no ser cortada. Y es tiempo que ustedes corten para que sus hijos o su generación venidera no arrastren esta maldición. Amén. Varones, ustedes son la cabeza del hogar. Si Dios los puso a ustedes, a los varones, con esa capacidad, es por algo. Sean un buen ejemplo, varones. Sean dignos de ser llamados varones. Y uno dice, yo soy bien varón porque estoy con una, con otra. No, es un cobarde. Varón no es aquel que tiene mujeres por todas partes. Varón no es aquel que agarra a su mujer como se le plazca. Eso no es ser varón. Eso es ser cobarde. Eres cualquier otra cosa menos un varón. Y es tiempo de pedirle perdón al Señor por eso. Varones, sean ejemplo. Sean ejemplo en conducta, en amor, en fe, en perseverancia, en todo. Porque son la cabeza del hogar. Y no pueden, su hogar no puede ser destruido por tener una mala cabeza. Su casa debe ser guiada por un varón digno de seguir, por un verdadero varón, por un verdadero hombre. Y cuando uno se da cuenta que es un verdadero hombre, cuando empieza a hacer las cosas buenas. Muchos se creen valientes al gritarle o golpear a su mujer y se creen los machitos, dicen por ahí. Pero son más cobardes, que no son capaces de aceptar lo que sucede, lo que pasa. No tienen los pantalones bien puestos para ponerse de rodillas delante de la presencia del Señor. Y este es el tiempo. Este es el tiempo, iglesia. Varones,
Varones, amén. Ahí sí duermen. Este es el tiempo. Ya dejar eso de una vez. Apartarlo. No hagan que otros, por causa de su pecado, sean condenados también. No, ya no hagan más. Y mujeres, nosotras también las mujeres, que permitimos o que han permitido. Hay algunos que siguen permitiendo. Ya no consientan. Ya no consientan. Así los obligue o mátame si quieres, pero no. Sí, hermana, hay hombres que obligan. Se llaman, la hermana dice lo corto, pero no todos tienen esa valentía. No, y está mal también. Porque hay varones que violan a sus mujeres. Por creer que es la esposa, ya se creen tan dueños de ellas que las agarran cuando a ellos se les place. Aquellos varones que hacen eso, pues están endemoniados. Y libérate, no vaya a ser que en medio de eso Cristo venga y tu esposa se vaya con el Señor y tú te quedes ahí. Mujeres, no permitan. ¿Dónde están las mujeres? Levanten la mano a las mujeres. ¿Las mujeres dónde están? Ya no permitan más. Amén. Porque por causa de ese pecado vienen tantas enfermedades, tantas maldiciones, cáncer. Mujeres, no se duerman. Despierta para que hables a tu hija. De repente tu hija está siendo violada y tú no te das cuenta porque estás durmiendo. Ignoras lo que dice la palabra del Señor. A ti también, mujer, te va a pedir cuentas por tus hijas. Mujeres, ya les dije a los hombres, ahora también las mujeres. Mujeres, sean ese ejemplo a seguir y traten a sus esposos como les gustaría que también traten a ellos. O como les gustaría que sus esposas traten a sus hijos, varones. Mujeres, sean ese ejemplo para sus hijas. Porque el ejemplo que sus hijas ven en ustedes, ese mismo ejemplo va a seguir. Mamá borracha, hijas borrachas. Mamá con desenfreno sexual, hijas con desenfreno sexual. Mujeres, madres, sean ejemplo para sus hijas. Y por el hecho que su esposo les maltrató, las humilló, no se desquiten con ellas. Porque al momento de castigarle, quizás en ese momento ustedes sufrieron ese acto con el esposo. Y al castigarle, vengándose con su hija, al darle esos demonios, transmites a ellas. Es por eso que la niña, el niño a su corta edad, ya está desesperada. De antes cuando hablaban los hombres, las mujeres, amén. ¿Y ahora? Amén. Sean ejemplo de sus hijas. Porque las niñas van a inclinarse al sexo. Y no hablo de relación sexual, sino al sexo femenino. Van a ver ese ejemplo en su mamá. Ellas van a crecer viendo cómo se comporta la mamá. Y hay muchas niñas que desde muy pequeñas han visto a mamá con uno, con otro. Y ese espíritu, esos demonios se les meten. Por eso la niña que tiene 9, 10, 11 años, ya está con enamoradito por acá, para allá. Y todavía los padres tienen la de ir y castigarle cuando uno mismo le ha pasado esos demonios. Mujeres, sean un buen ejemplo para sus hijas también.
que ellas puedan ver un ejemplo digno de seguir y ya no renieguen más con ellos por causa de lo que sus esposos le hicieron. Si fueron mujeres que cometieron ese acto, es tiempo de decirle al Señor que sane su corazón, que las perdone, porque quizás en ignorancia dejaron pasar esa situación, pero ya no. Repitan conmigo, ya no. Desde hoy seré un ejemplo para mis hijos. Hablaré a mis hijas de este tema para que no cometan ese pecado. Así es, porque si mujer tampoco hablas por vergüenza o por X motivo, Dios te va a pedir cuentas aún de esto. Y no solamente habla a tus hijas, habla a tus hijos si eres madre soltera. Sé un ejemplo para ellos también. Y no permitas que ellos te corrompan. No permitas. Y no solamente hables a tus hijos, habla a tus tíos, tus tías, a sus nietos, al vecino, a la vecina. Si encuentras a alguien renegando, teniendo todo lo que hemos leído en la Biblia, teniendo malos pensamientos, calumniadores, entre otros, háblale, porque de seguro es que ha cometido este acto, aunque sea pasado, pero lo ha hecho, por eso no tiene paz, por eso no tiene tranquilidad. Es tiempo de hablar. Dile al hermano que está al costado, es tiempo de hablar de este tema. Es tiempo que aún el mundo sepa de este tema para que ya no cometa el mismo pecado. Es un pecado que el Señor aborrece. Y no podemos seguir haciéndolo. Amén. Amén. Vamos a orar, amada iglesia. Aquel que está durmiendo, levántate, que es el tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pedirle perdón al Señor. Vamos a orar. Si el hermano de tu costado está durmiendo, levántalo, 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 el hermano que está al costado. Quizás esta palabra ha sido para él o para ella. Y como el enemigo le sobó la cabeza para que siga viviendo en su engaño, en su mentira, en su falsedad, no se libere. Pero levántalo, ama a tu hermano. Y si tú estás siendo levantado por tu hermano, no te enojes con él o con ella. Porque si te está levantando es porque te ama. Porque quiere que te arrepientas. La muestra de serte esto, hermana, levántate. Hay algunos que se levantan así todo endemoniados y dicen, ¿qué? No, si te está levantando es porque te ama. Porque te ama. Ahí donde te encuentras, cierra tu vista. Cierra tu vista y habla con nuestro Padre Celestial. Ya hemos escuchado, hemos entendido que muchas familias viven renegados, amargados, con pleitos por causa de este pecado, por causa de todos estos demonios que se filtraron en el hogar, porque trajeron esos demonios de afuera hacia la casa. Si tu mujer has estado con uno, con otro y has llegado renegado a casa, este es el tiempo que le pidas perdón al Señor, porque aunque no lo creas, los demonios de cada hombre con quien estuviste lo llevaste a tu casa. Es por eso que tu casa está miserable. Por eso es que viven una vida de miseria. Y tú, varón, si te acostaste con una, con otra, y así fuiste a tu casa, déjame decirte que llevaste a todos esos demonios de todas esas mujeres a tu hogar. Es por eso que no tienen paz. Es por eso que dices, estoy con mi esposo, pero no siento amor. Porque te maltrató, te utilizó como objeto sexual. Y tú, varón, hay algunos varones que cuando fueron pequeños fueron abusados, fueron violados.
Es por eso que cuando ellos crecen, piensan que es una relación natural y tienen ese mismo acto sexual con sus mujeres. Es por eso que viven una vida vacía. Rey soberano, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad. Amado Rey de la Gloria, aquí estamos, Señor, con un corazón abierto para que sea usted quien lo escudriñe, que saque todo, Señor. Quizás traumas desde pequeños, quizás ya siendo adultos. ¿Cuántas mujeres, Señor, fueron violadas por sus propios esposos? En esta noche te pido, Señor, que sane sus corazones de cada una de ellas, Padre precioso. Que ellas puedan entender que son vaso de valor. Rey Todopoderoso, cuántos hombres, Señor, han sufrido aún desde pequeños. Por eso han cometido este acto, Señor. Te pido que los perdones también a cada uno de ellos. Ten misericordia por tu pueblo, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Si confesares, es tiempo de confesar, hermano. Es tiempo de confesar, hermano. Es tiempo de que abras tu boca. Es tiempo de que reconozcas tus actos y le pidas perdón al Señor, porque Él está presto a perdonarte. Él está presto a sanar tu corazón. Rey soberano, gracias por este tiempo, Señor, porque usted tiene un propósito para todo. Rey soberano, que podamos salir diferentes de este lugar con una nueva visión, Señor. Queremos ser ejemplo para nuestros hijos. Ejemplo, Señor, y dignos de ser llamados tus hijos, Padre. Rey Todopoderoso, liberta a tu pueblo, Señor. Trabaja en sus vidas, Señor amado, para que también sus hijos, su generación pueda ser una generación bendecida y ya no maldecida, Señor. ¿Cuántos hijos sufren por todo lo que les pasa y sus padres ni saben, Señor? ¿Cuántas hijas están siendo abusadas en sus propios hogares, Señor? ¿Cuántos corazones lastimados, Señor? ¿Cuántos niños, varoncitos, Señor, sufren? Padre, obra, Señor, en nuestras vidas. Obra, Señor, en la vida de sus hijos, de cada persona, de cada hermano que está en este lugar. Empieza a obrar donde quiera que ellos estén, Señor. Escucha el clamor, Padre precioso, de tu pueblo y respóndelo, Señor. Inclina tu oído, Rey de la Gloria, a cada petición, y sea usted mismo, Señor, obrando. Sea usted mismo, Señor, limpiando. Sea usted mismo, Señor, sanando. Sea usted mismo, Señor, corrigiendo su camino. Porque hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, Señor. Y es tiempo que la iglesia abra su vista y vea con sus ojos espirituales qué es lo que se mueve, Señor. Qué es lo que sucede, Padre. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas, precioso Rey. Límpianos, Señor. Límpianos, Rey de la Gloria. Sana nuestros corazones. Queremos recibir, Señor, lo que usted tiene para nosotros. Tu palabra dice, Señor,
que recibieron en sí mismos justa retribución por su extravío. Ya no queremos más andar extraviados, Señor, sino queremos caminar rectamente, justamente, Señor, hasta el día que tú vengas o hasta el día que nos lleves, Señor amado. Gracias, Rey de la Gloria, porque tú has sido bueno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Levantamos nuestras manos para glorificar el nombre del Señor. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.